gracias a Dios por la vida de los que están aquí. Y hoy vamos a hablar, ya avanzando, acerca de la primera y segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Entonces yo quiero que me des toda tu atención. Si quieres tomar nota puedes hacerlo. Primera y segunda de Timoteo, ya nos estamos acercando al final del estudio del Nuevo Testamento, pero les aviso que cuando lleguemos a el libro de Apocalipsis nos detendremos para analizar todo lo que es la escatología, hasta donde Dios nos dé a entender y la capacidad nos permita. Vamos a ir analizando en el entendido que hay cosas que, como todo ser humano, tenemos limitaciones. Sin embargo, me gusta investigar, me gusta indagar y documentarme para no enseñar cosas equivocadas ni aprender cosas erróneas, ¿no? Ok, pero hoy vamos a ocuparnos en nuestra enseñanza, que es primera y segunda de Timoteo. Vamos a dar nuestra declaración como iglesia juntos. Lo decimos: 1, 2, 3. Nos multiplicaremos porque la presencia de Dios nos irá acompañando en todo momento. Las personas serán atraídas por la manifestación del Espíritu Santo, por lo que a Él le daremos toda la gloria. Nuestro crecimiento lo dará Dios y nosotros nos organizaremos para sembrar, regar y cosechar. Dale un aplauso al Señor en esta hora. Empezamos analizando el primer libro de Timoteo y diciéndote que quien lo escribió fue el apóstol Pablo. Se le llaman epístolas pastorales, a diferencia de las otras que se le llaman epístolas universales. Las epístolas universales se le dice así porque fue dirigida para una congregación, para una iglesia. Pero en este caso, que menciona nombres, como el caso de Timoteo, Tito y Filemón, menciona el nombre de los destinatarios. Se le llama epístolas pastorales, porque es precisamente para enseñar a una persona, ubicar a una persona, corregir a una persona, motivar a una persona para que esa persona vaya y haga el trabajo que tiene que hacer con la iglesia. Entonces, fue escrita por el apóstol Pablo a Timoteo. ¿Cuándo se escribió? Allá por el año 64 después de Cristo. El apóstol Pablo escribió primera de Timoteo. Fue escrita después de que él fue liberado de la prisión allá por el año 64, en su segundo viaje misionero, donde también le acompañaron y dejó a Aquila y a Priscila encargados de la obra. Bueno, ¿a quién fue dirigido? Pues al joven Timoteo. ¿Por qué joven? Porque aquí cabe aclarar que Timoteo ya para esta ocasión no era joven. Ya andaba por los 36 o 38 años, que bueno, pues sigue siendo joven, pero no era el joven que ustedes se imaginan, un adolescente de 14 o 15 años. De hecho, dicen los que estudian de esto, que cuando el apóstol Pablo conoce a Timoteo, era de 20 años aproximadamente Timoteo. Para esta ocasión, Timoteo tendría unos 36 o 38 años, que fue cuando el apóstol Pablo lo dejó pastoreando en Éfeso. Por eso le escribió directamente, porque había una línea o una corriente maligna de apostasía en esa iglesia. Y fue escrita desde la Odisea de allá. Timoteo en Éfeso fue dejado por el apóstol Pablo para corregir errores de las falsas doctrinas que influenciaban en aquel tiempo la iglesia, porque habían infiltrados dentro de la iglesia enseñando esta falsa doctrina, como el gnosticismo, el culto a la diosa Diana que reinaba en Éfeso, y estaba infiltrándose también en las iglesias esta doctrina maligna. Para eso escribió el apóstol Pablo. En Éfeso la iglesia funcionaba en las casas. Miren nomás qué enseñanza tenemos. Por eso él decía: salúdame a la iglesia que está en tu casa, ¿no? En las casas, cada casa de cristiano debe de prestarse para ser un lugar de adoración. Y yo siento así, óigame bien, que los que tienen un grupo en casa, una célula en su casa, es como tener el arca de Dios ahí, la bendición, como cuando Obed-Edom la tuvo por 3 meses. Imagínate. Entonces, algo así funcionaba en las casas. Lo que más se notaba, que hay un problema
era la supremacía de la mujer sobre el varón. O sea, había un matriarcado muy marcado en aquel lugar donde la mujer mandaba, decidía, y el varón era como un tipo así nada más, llevado de un lado para otro, asintiendo a todo. Era un problema serio de posición y de orden. Entonces el apóstol Pablo tiene que atacar esto. La iglesia de Éfeso estaba compuesta básicamente de gentiles y de judíos. Hay algunas palabras que el apóstol Pablo usa aquí en 1 de Timoteo, y es la fe, la doctrina, la piedad, las buenas obras. Son las palabras claves que aparecen aquí como enseñanza. Y el tema central era la sana doctrina para los obispos, diáconos y viudas. Quienes van a servir, o quienes van a servir, tienen que ser portadores de una sana doctrina, o sea, practicar lo que se enseña, ser confiables, no nada más para la congregación, sino también para la sociedad. Y las viudas, que en ese tiempo se acostumbraba a atenderlas de manera personal, o más bien especial, de manera especial, tendrían que tener un buen testimonio, porque recibían el favor de la iglesia. Y toda persona que recibe el favor de la iglesia debe de corresponder, primero con su vida de santidad, segundo, colaborando y trabajando en la obra. Entonces es importante que esto quede claro, porque las viudas recibían ese favor. Si tú eres beneficiado en algo en tu iglesia, oye, corresponde, no seas ingrato. Ha habido gente dentro de la iglesia que se les paga un salario por apoyar y dicen, este es salario de miseria. No le llames así, estás contaminando tu alma y tu vida, porque es un salario producto del esfuerzo de la congregación que te hacen posible eso, poco o mucho. Y cuando es un donativo, si tú dices, esta miseria que me dieron, no le llames así, es una bendición que se te está aportando. La viuda pobre dio 2 blancas y con eso estuvo para ser bendecida. La viuda de Sarepta le dio 2 tortas al profeta y con eso estuvo para ser bendecida todo el resto de su vida. Entonces nunca llames así. Entonces básicamente la sana doctrina para los obispos y para los diáconos. Obispos, los que ministran, los que predican, los que están al frente, y diáconos, los que sirven en el estrado, los que están atendiendo como los sugieres y servidores. Primera de Timoteo es una carta personal y un manual de administración y disciplina para la iglesia. O sea, cuando tú lees Primera de Timoteo, Dios te está hablando a ti en primera persona. Segundo, también es un manual de administración, cómo debes de administrar tu iglesia. Y tercero, te disciplina también. Hay una disciplina, un orden que debe de haber. Los versículos claves, y este me gusta mucho, es el capítulo 3, versículos 14 y 15, que dice, esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Me gusta mucho este versículo. He predicado sobre este tema de una manera muy especial. Lo que representa, cómo debes de conducirte, qué representa la iglesia, que es columna, baluarte de la verdad. En ella se apoya la verdad, en la iglesia. Y tú tienes que conducirte correctamente. Tu iglesia no es para estar hablando mal de ella. Tu iglesia no es para estar mirándola como segundo orden y segundo término. El ministerio que Dios te dio es un ministerio que debes de abrazarlo y no verlo como relegado o en segundo orden. Si tú vienes y me dices, pastores, que tengo otras cosas más importantes que hacer, por lo tanto no cuente conmigo en este evento o en esta actividad, entonces me estás diciendo que la iglesia es solamente un punto de apoyo para ti, no la iglesia se puede apoyar en ti. Entonces, todo esto el apóstol Pablo habla. La primera carta a Timoteo es una guía valiosa para cada líder de la iglesia. ¿Quieres saber cómo liderar?
cómo llevar tu liderazgo adelante, léete Primera de Timoteo, ya que expone los principios por los cuales el grupo local de creyentes debe conducirse en el ministerio. ¿Correcto? Entonces, lee, vamos a la palabra y empápate de esa palabra. Y aquí también algo marcado es la oración, que debe de tener prioridad en la adoración pública. Eso lo dice en 1 Timoteo 2, 1 al 7, habla de la adoración pública que se tiene que hacer. La adoración y la oración van de la mano. Los requisitos para el servicio tanto de los obispos como de los diáconos están marcados en 1 Timoteo capítulo 3, del 1 al 7 y del 8 al 16. Esta es la primera epístola. La segunda epístola a Timoteo, igual lo escribe el apóstol Pablo, nada más que si la otra fue escrita en el año 64, esta fue para el año 65. Y aquí hay algunos detalles que tú tienes que entender. Allá por el año 65 fue escrita, pero fue la última carta que escribiera el apóstol Pablo. Y fue enviada desde la prisión. Ahora el apóstol Pablo ya no está libre. Ahora cae en prisión en Roma, en donde estaba aguardando su ejecución. Era la última vez que el apóstol Pablo iba a tener la oportunidad aquí en la tierra de escribirle a alguien. Porque él sabía, estaba seguro de que en esta prisión él iba a morir, ahí iba a ser ejecutado. Entonces, poco antes de ser ejecutado, él escribió estas palabras desde Roma en el otoño del año 66-67 después de Cristo, para que te des cuenta. Y bueno, quiero mencionar algunas cosas más aquí que investigué para ti. Y fue escrita nuevamente a Timoteo. ¿De dónde fue escrito? Desde la cárcel de Roma. Entonces ya dijimos, allá por los años 66 y 67, Nerón, que era el emperador, agudizó la persecución contra el pueblo de Dios, contra la iglesia cristiana. Fue un hombre tan malo, tan terrible, tan diabólico. Uno de los emperadores más malos que han habido en la historia. Y ¿sabes por qué? Primero, porque era una imposición diabólica en él. Segundo, porque dicen los historiadores que era homosexual. Odiaba, y como el cristianismo te habla la verdad y va en contra de toda la práctica que el hombre llama bueno y que es malo delante de Dios, eso a él le pateaba en el alma. Dice la historia que él usó a muchos y los clavaba literalmente en estacas de noche, y ahí los ponía combustible y los ponía a arder, y con eso iluminaba el atrio de su sede o su palacio. Él fue el que inventó el circo romano, donde mandaban a los cristianos para ser devorados por la fiera. Y un cristiano, cansado ya en el último momento, levantó su mano y le dijo: Nerón, yo estaré muerto en breves minutos y estaré en presencia de Dios, pero te voy a decir algo, que tú estarás pagando las consecuencias, y como para que veas que esto es real, tu nombre solamente los perros lo llevarán. Y ustedes saben, ¿verdad?, cuántos Nerones hay aquí en nuestra sociedad. ¿Cuántos Nerones hemos conocido? Pero son puros perros. Son puros perros. Nadie le puso Nerón a su hijo más que a sus perros, como cumplimiento de esta profecía. Entonces, Nerón persiguió a los cristianos y agudizó e intensificó esta persecución en el año 66 y 67, justo cuando el apóstol Pablo estaba en la cárcel. Hay cosas aquí que tenemos que ver. Pablo lo escribió desde la cárcel esperando el cumplimiento de su muerte. Él esperaba ese cumplimiento, sabía que ya no había nada que hacer. Eran sus últimas palabras. Fue su último deseo que le dieran papel y lápiz. Y no era sencillo. No era sencillo. Él le pasó la antorcha a Timoteo para que continuara después de su ejecución, discipulando y limpiando a la iglesia de las falsas enseñanzas. Entonces, vean cómo el apóstol Pablo aún
en vez de estar desesperado por su muerte, él estaba ocupado en dejar un legado a alguien que era su hijo espiritual, a alguien que casi había crecido a sus pies espiritualmente hablando. Tiene una idea principal segunda de Timoteo, y es presentar que estuvieran conscientes Timoteo que pronto iba a ser sacrificado. Hay una razón principal por la cual escribió el apóstol Pablo a Timoteo en su segunda carta, y era despedirse con unos últimos consejos o recomendaciones. Palabras que usó como palabras claves en 2 Timoteo, habló de la persecución, del padecimiento, de las aflicciones, de sufrir, de soportar, padecer, de la fe, de no avergonzarse. ¿Por qué? Porque estaba ya él aterrizando su ministerio y estaba dando últimas recomendaciones a alguien que iba a continuar. El tema principal era elección divina. Dios nos eligió, inspiración de las escrituras, toda escritura es inspirada por Dios, no avergonzarse de la sana doctrina. Cuando el apóstol Pablo es arrestado nuevamente y llevado a Roma a la prisión, se cree que el mismo hombre que lo excomulgó, si ustedes van y buscan 1 Timoteo 1, 19 y 20, y también acá al final 1 Timoteo 1, 19 y 20. Manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Esta era la enseñanza, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Los expulsó de la iglesia porque ellos enseñaban cosas como que la resurrección de muertos ya existía. Por eso hay que tener cuidado con las profecías. Yo creo en la profecía, pero hay gente que se pasa, hay gente que le pone su cosecha. Con eso que les decía yo, lo que se divulga hoy en las redes, mucho cuidado. Y si vamos también, capítulo 4, 14, dice así: Alejandro el calderero me ha causado muchos males, el Señor le pague conforme a sus hechos. Entonces aquí vemos que este hombre que fue expulsado un día de la congregación, él se las ingenió para atacar al apóstol Pablo. De manera que, entonces este hombre se desquitó armando un plan para la ejecución de Pablo. Y se inventó muchas cosas que el emperador Nerón le creyó. Y ahí vino el problema donde ya se determinó la ejecución de Pablo, que por cierto la tradición dice que fue cerca de Roma. Ahí lo ejecutaron cortándole la cabeza. Ahora, yo quiero decirles algo. Cuando el apóstol Pablo estaba en prisión, lo metieron a un calabozo. Estar en un calabozo durante el reinado de este tipo, Nerón, no era un lugar agradable, era todo lo contrario. Fue muy, muy ultrajado, maltratado, martirizado el apóstol Pablo. ¿Y saben cuál es lo más duro? Varios de sus amigos los abandonaron. Gente que recibió los beneficios de la palabra, de su enseñanza, de su ministerio, lo abandonaron. Entonces él habla, otros se habían ido lejos ya, y él sentía la fría prisión y el abandono de mucha gente. Por eso le escribe a Timoteo para que estuviera consciente. Y no es sencillo. Capítulo 4, versículo 3, él dice que le traigan su abrigo. Cuando llegara en la oportunidad que tuviera, el apóstol necesitaba también su abrigo y otros artículos que había dejado en Troas. Si ustedes leen así de una manera rápida, ahí se dan cuenta que está pidiendo su abrigo y bueno, pues qué frioleto, será porque estaba viejito. No, estaba metido allá en un calabozo y sufría y le hacía falta su abrigo al hombre. Estaba ya en días
a días de su muerte. La muerte del apóstol Pablo ocurrió durante el reinado del emperador Nerón, y hay algunos datos que dicen que posiblemente Timoteo también estuvo en prisión. Por eso vamos a Hebreos capítulo 13, versículo 23. También él venía, Timoteo padeció lo mismo, la prisión por causa del evangelio. Por lo que dice, sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual si viniere pronto iré a veros. Ahí nos dice que también Timoteo por causa del evangelio padeció estar en la cárcel. Entonces, algo que el apóstol Pablo, a pesar de la inclemencia, a pesar de lo duro, a pesar de que ya él se estaba preparando para su ejecución, para su muerte, que no sería nada sencillo, nos deja un legado, diciéndonos que todos los que sufren persecución en el servicio a Cristo, o saben de alguien que la sufra, serán enriquecidos espiritualmente. No hay nada con qué pagar todo lo que el Señor ha hecho. Bueno, yo de aquí me desprendo rápidamente con un ligero recorrido en las dos cartas a Timoteo, para solamente mencionar algunos versículos, como estoy en capítulo 1, versículo 15. Dice el apóstol Pablo: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dice el apóstol Pablo. Imagínense, él se contaba y esto lo decía con gratitud. Si vamos al capítulo 2, versículo 1, exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Sigue el versículo 2, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. O sea, no está diciendo que critiquemos a las autoridades, oremos. Si no estamos de acuerdo con algo, llevémoslo a la presencia de Dios y oremos para que las siguientes autoridades que van a continuar, en nuestro caso aquí en México, para las elecciones de 2018, lleguen personas que tengan temor de Dios, que den apertura al evangelio, que estén conscientes que el pueblo está padeciendo por abrirse al pecado y por cerrarse a la voluntad de Dios, pero que haya gente que nos apoye para predicar el evangelio, y México se levanta porque se levanta. Amén. Por eso el apóstol Pablo pedía oración por todos los que están en inminencia. Versículo 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Ahí remarca, no hay tanto, no hay para dónde hacerse. Un solo Dios y un solo mediador. Versículo 8 dice: quiero pues que los hombres oren en todo lugar levantando manos santas, sin ira ni contienda. La ira no es de Dios. Producto de la carne, te lleva a cometer muchos errores, de los cuales luego te arrepientes y a veces ya no se pueden remediar algunas cosas. Versículo 9, asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa. Cuando dice decorosa, claro, ponte guapa, mujer. Dios no quiere que andes así toda, como te dijera yo, con la cara de mucha santidad, pero toda somnolienta, con las ojeras. Por eso dice ropa decorosa, pero con pudor y modestia, no peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. No se está refiriendo a que tienes que andar andrajosa, mujer. Por eso dice, te vistas decorosa, que te veas bien, que te veas guapa, elegante. Arréglate principalmente para tu marido, tú que estás casada. Pero todo con modestia, con pudor. No como que andas ofreciendo, exhibiendo o vendiendo algo, porque eso es pecado delante de Dios. Que tu cuerpo sea el templo del Espíritu Santo de Dios. Entonces, vamos al capítulo 3. Y habla del versículo 1 del obispado. Si alguno anhela obispado, es buena cosa. Pero es necesario que el obispo, versículo 2, sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible y no avaro,
que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Que no sea un neófito, versículo 6. Un neófito es un ignorante, una persona que no investiga, que no estudia, que no lee, que no se documenta. Versículo 7. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, que la gente te vea y tenga testimonio, que tengamos buen testimonio de los de afuera, para que no caigan en descrédito y en lazo del diablo. También habla de los diáconos a partir del versículo 8. Ustedes lo leen, todo lo que el líder de la iglesia debe de ser. Y luego capítulo 3, versículo 15. Y ahí es donde habla para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Cómo me gusta este versículo? ¿Cómo me gusta esta frase de la palabra por lo que representa la iglesia? Y allá en capítulo 4, versículo 12 de 1 Timoteo, habla, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo. Digan conmigo, ejemplo. Pero no de cualquier persona. Ser ejemplo, dice mi esposa, ser ejemplo del que se porta mal es fácil. Ser ejemplo del que va mal en la escuela, en sus calificaciones es fácil. Pero aquí dice ser ejemplo de los creyentes. Eso ya es otra cosa. Esos son palabras mayores. Porque aquí, donde la gente aprende de Dios y vive en santidad desde aquí para su casa y para la sociedad y para Dios principalmente, hay que ser ejemplo de los creyentes en palabra. Digan conmigo, palabra. No sé a cuánto le salen los sapos y las culebras de la boca cuando se enojan, con facilidad. Pero aquí el apóstol Pablo manda a Timoteo, y en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Esto es muy claro para nosotros. Y vamos al capítulo 5, versículos 11. Dice, habla de las viudas, pero las viudas jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse. Y eso no es problema. El problema es con quién se casan y de qué manera se casan, ¿no? Incurrido así en condenación por haber quebrantado su primera fe. O sea, niegan su fe, se van otra vez al mundo. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. ¿Se dan cuenta? El problema es esto. ¿En dónde invirtió la iglesia su dinero? En mujeres que porque eran viudas pero jóvenes, por eso más adelante les recomienda que mejor se casen esas viudas. Esa gente, pero el problema es que hoy en día la gente no se quiere casar, ni los solteros ni las solteras se quieren casar ya, mucho menos las que se han quedado solas. No, estoy bien así, ¿para qué le busco? ¿Por qué? Porque no quieren compromiso ni responsabilidad en el hogar. Por eso es más fácil andar de casa en casa echando el chisme y enterándose de las cosas y además hablando lo que no deben, dice el apóstol Pablo. ¿Están enojados conmigo? No olvides que solamente te estoy leyendo las escrituras, ¿eh? Si piso algunos callos, perdónenme, no soy yo, solamente te estoy leyendo las escrituras. Y capítulo 6, versículos 2. Y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanle mejor por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Eso es para las personas que trabajan con alguien que es creyente. Porque, si es creyente voy a llegar tarde. Si es creyente está obligado a aguantarme cuando yo me equivoco, y se equivocan muy seguido. Si es creyente está obligado a reponerme las horas de más. O sea, todo para lo ancho para ellos y lo angosto para el amo. Hay que ser responsable con más razón, dice la palabra.
Sobre todo tú que trabajas en la iglesia, porque aquí hay empleados de la iglesia y en las otras iglesias, en todas las iglesias siempre hay alguien que está empleado por alguna razón, más en estos tiempos donde las cosas han cambiado. Y yo no sé si es por razones de compromisos y ocupaciones, pero todo hay que pagarlo. Ya antes en las iglesias se hacía todo voluntario. La gente daba su tiempo con mucho corazón, la gente vendía y sabía a quién le tocaba dar las flores en esa semana, a quién le tocaba hacer la limpieza en esa semana, todo eso se hacía, pero hoy todo se tiene que pagar precisamente porque dice que los tiempos han cambiado. Entonces las iglesias pagan mucho dinero por causa de ese trabajo que se está haciendo. Bueno, con mucho respeto debes de conducirte y hacer las cosas con responsabilidad. No porque sea la iglesia se está obligado a aguantarte todos tus errores, con más razón, ¿sí? Después se anda hablando mal de los pastores, que el pastor es malo, el pastor es acá, es allá, es intolerante. Oye, pues después de perder las cosas de la iglesia, después de no tener cuidado, todavía te enojas. O bien, si te está pagando para algo, cumple. Doy gracias a Dios porque también tengo que aclarar que aquí tenemos mucha gente voluntaria, más la mayoría de trabajo que se hace con gente voluntaria. Y te voy a decir algo, aunque te enojes, los que lo hacen voluntario lo hacen mejor que al que se le paga. ¿Por qué? Por la sencilla razón del que se le paga lo hace ya bajo un compromiso de salario y el que lo hace voluntario lo hace con calidad para Dios. Entonces, aquí el apóstol Pablo enseña esto a Timoteo. Pero no se quedó en Timoteo, yo creo que trascendió a ti. Y en capítulo 6, estoy todavía en 1 Timoteo, versículo 10, dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. El amor al dinero es raíz de todos los males, no el dinero, porque algunos hacen voto de pobreza y se maldicen. El amor al dinero es el problema. Los que andan viviendo para el dinero, como dice el profeta Daniel Camargo, siempre le andan buscando el centavo para completar el peso y eso les quita el sueño. Aprende a vivir con lo que Dios te da. Lo único que sí debes de saber que Dios no tolera a los flojos, porque hay gente que quiere que se le dé todo, que se le mantenga, que se le haga, se le resuelva la vida, pero son flojos. Yo no sé, pero yo he dicho a manera de sarcasmo, si ustedes gustan, yo soy flojo, pero algunos me ganan. Nada más que yo soy flojo, pero tengo un título y ya me sudé la gota gorda. Pero quieren verme molesto, pónganme una persona floja, porque a mí mínimo, gracias a Dios, me amanece a las 5 de la mañana. Dice el profeta Daniel Camargo, tu día no empieza cuando amanece, sino cuando te levantas. Ese es el problema. Y algunos se levantan tarde. Y todavía, si ven que está lloviendo, se vuelven a meter a la cama, porque hay mal tiempo, dicen. Todo lo que les han enseñado, ¿no? Mal enseñado. Y que muy tontitamente lo reciben. Entonces, Dios no es un Dios de flojo. Ponte a chambear. No quieras que te resuelvan la vida a los demás. Hay mucho que hacer. Estás joven, estás fuerte. Doy gracias a Dios que en la iglesia que me puso a pastorear es una iglesia de gente joven, de gente fuerte, de gente inteligente, de gente sabia, de gente que tiene sueños todavía, o me estoy equivocando. Entonces, gracias a Dios. Bueno, no amemos al dinero. Eso es un mal mortal. Y pasamos rápidamente a 2 de Timoteo y ahí en el capítulo 1, versículo 7. Y habla del espíritu que Dios nos ha dado, dice, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Cobardía. Eso es lo que le pasaba a muchos en el sismo. Ay Dios. Después de que todo pasó, volvimos a la calma y solamente me cercioré que todo estuviera bien, empecé a checar, les mandé un mensaje de voz a todos, porque vi que estaban algunos, dicen allá en Estados Unidos, estaban paniqueados, había pánico. Digo, no es así, tranquilos, descansen en el Señor, y esto ya pasó. Pero
Me preguntó mi esposa, ¿que ya no vas a poder dormir? Sí, le digo, sí tengo mucho sueño. Nada más me preguntó eso y se quedó dormida. Y yo, otra vez contestando porque me preguntaban, mandaban mensajes y todo eso. Y al rato seguí dormido. ¿Por qué? Porque tenemos que descansar en Dios. No va a pasar lo que Dios no autorice. Y lo que Dios permite, por algo lo está permitiendo. Alguna enseñanza hay que recibir de parte de Dios en eso que nos está permitiendo pasar. Pero no hay por qué vivir lleno de miedo. Dice, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder. Digan así, empuñen su mano derecha y digan poder. No, así como poder. Malos hombres, así poder. Que se vea. Saca el león que llevas dentro. De amor, hagan así, miren. Y de dominio propio, yo gobierno mi vida. Le digo no a lo malo y sí a lo bueno, porque tengo dominio propio. Amén. Den un aplauso al Señor, pues. Segunda de Timoteo 2. Versículo 2, nuevamente, el apóstol Pablo dando su última recomendación, dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos también para enseñar a otros. Ya él no iba a estar más. Sus cartas iban a permanecer y hasta la eternidad. ¿Por qué digo hasta la eternidad? Porque dice la Biblia que los cielos y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará. Pero él ya no iba a estar en este mundo. Por eso les encargo a hombres. Encárgale a hombres que sean fieles y que sean idóneos para enseñar también a otros. O sea, que estamos preparándonos para que tú y también tú seas un enseñador, pero de la sana doctrina. No alguien que abuse del poder y ya me dieron este cargo, ahora yo mando sobre la gente, ahora me tienen que hacer reverencia, ahora me tienen que cargar la mochila, ahora me tienen que besar los pies. No es así, no. Enseña lo que has aprendido. Capítulo 2, versículo 14, según de Timoteo sigo. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Eso es lo triste en estos tiempos. La palabra de Dios no está para contender, para pelear. Tú no vas a ganarte a la persona contendiendo, peleando, diciéndole. Mejor con amor. Por eso dice el apóstol Pedro que con mansedumbre, con paciencia respondamos a aquel que demande razón de la esperanza que está en nosotros. Pero hoy en día parece que les pagan a la gente para estar en las redes sociales tirándole a este, a cual y tal predicador. Y llegan por ahí en estos días, no, que se equivocó el tal, que se dice tal profeta, y miren que se gozan. Les voy a decir algo, como dijo mi pastor una vez ubicando a unas personas allá en Guanajuato. Estaba lloviendo en una cruzada y después que terminó la lluvia y que terminó el de predicar y todos estábamos empapados y el clima bajó bastante, la temperatura bajó bastante. Llega un pastorcito y se le acerca y dice, bueno, y no que usted es una autoridad de Dios y es un hombre que Dios lo usa, ¿por qué no oró para que se fuera la lluvia? Dice mi pastor, mira muchacho, Dios está en su trono y todo lo que Él hace es bueno. Yo no tengo por qué venir a darle órdenes a Dios que quite o haga con la lluvia. Porque así, mira, así empapadito, prediqué y la gente se convirtió. ¿Sí? Pero como que les pagan ahí. ¿Y qué hacen? De acuerdo a lo que dice la Biblia, que no contendamos, porque eso no ayuda. Dice que es para perdición de los que lo oyen. Hay gente que está mirando cómo se tiran en las redes sociales, cómo se tiran en los grupos, cómo se tiran en la radio, en la televisora y dicen, bueno, ¿y para qué creo yo? Entonces mejor estoy acá. ¿Para qué acepto a Cristo? Yo estoy mejor acá. No me... Confunden y pierden a la gente. Si algo tienes contra alguien, esto lo digo para los que me puedan mirar en las redes sociales,
que es un siervo de Dios, una sierva de Dios, primero ten cuidado cómo te conduces. Segundo, mejor ve personalmente y díselo. Porque hay millones de gente que miran eso, que oyen eso que tú estás diciendo, y eso no ayuda, eso no beneficia al reino. Y también te digo que de eso vas a dar cuenta delante de Dios, por cada gente que se pierda. Sé que no va a gustar mi palabra, pero es mi responsabilidad y mi deber decírtelo. Entonces, no le sigan el juego. Y otros cristianos van y lo reenvían esos mensajes, le dan me gusta, y aquellos se sienten grandes. Ah, no, es que estamos defendiendo la sana doctrina, la fe. Mira, métete mejor a predicar el evangelio, arrepiéntete y humíllate, porque en lo que tú estás juzgando a otros te vuelves peor que los demás. A mí me molesta, me indigna. Yo respeto a los predicadores y tomo lo bueno de ellos. Algunos no hay nada bueno que tomarles, honestamente, porque se pueden a decir, a maldecir. El otro día veía yo un hombre que de plano maldice y menciona nombre de grandes predicadores de estos tiempos. Oye, eso ya, ¿qué clase de amor? El otro día me acerqué con un pastor, lo encontré en una tienda comercial y lo saludé y no me contestó. Saludé a su esposa de mano y él dice, ¿te está saludando el pastor? Pues se volteó mejor. Con eso me di cuenta que no quería nada conmigo. No, me dio gozo por dentro porque dije, él se exhibe y me está demostrando quién es. Uno que no ama al que ve, ¿cómo puede amar al que no ve? Amén. Entonces, exímanse y evítense andar enviando o reenviando, eso no te ayuda. Además hay cosas que tú no sabes ni estás seguro, nada más porque lo oyes de otra persona. Como te he dicho, es más fácil creer a la mentira que a la verdad. Cualquiera te suelta una mentira, te la vende cara o barata y tú, ay, no hombre, yo no sabía que era así. Mentira del diablo. Mejor investiga y ten cuidado, porque no sea que en lo que estás juzgando al rato caigas en un lazo del diablo y te veas peor. Y entonces sí busques misericordia, ¿no? Pero bueno, dice en el versículo 16, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Profanas y vanas palabrerías. Versículo 19. Y esto me gusta, pero el fundamento de Dios está firme y teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Ahí está clara la palabra de Dios. Capítulo 3, versículo 2 de 2 de Timoteo. Porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impetuosos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Para los últimos tiempos, es lo que está pasando. La gente se ha vuelto así, y no está hablando de los de afuera, gente de la iglesia. Entonces, todo esto es para que lo tomemos en cuenta. Y estaba saliendo de la inspiración del Espíritu Santo a una persona que estaba a punto de ser ejecutado. Versículo 13 dice, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo que de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las escrituras, la cual te pueden hacer sabio. Versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y vamos al capítulo 4, versículo 2. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina.
en todo tiempo predicando. Cuando hay tiempo y cuando no hay tiempo. Cuando la persona está en buen tiempo y cuando está en mal tiempo. Porque hay mal tiempo para las personas que no están en Cristo. Entonces dice que hagamos todo este trabajo, pero no olvidemos que sea con paciencia y con sana doctrina, no con lo que tú le eches de tu cosecha. ¿Y qué más te digo? Que leamos la palabra, que seas enseñado en las Escrituras y que Dios bendiga tu vida abundantemente. Ya termino, pero termino diciéndote, amado hermano y hermana, que aunque esto suene como un breviario nada más o un acervo, para enriquecer tu conocimiento, sácate de esa idea. Esto es para enseñarte por nombre a ti, también a ti. Enseñarte la palabra para que crezcas en el Señor y en el temor de Dios. Que todo lo que la Biblia dice no es para que quede en unas páginas, es para que salte y se vuelva viva en ti, carne en ti, poder en tu vida. Amén. Entonces, Dios quiere hacerte sabio, entendido, pero practica la sana doctrina, practica la palabra de Dios. Ponte de pie y oremos en esta hora. Padre, te damos muchas gracias por la bendición a través de tu palabra. Pido que nunca falte la palabra en nuestra boca, en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra conciencia, en nuestra mente, pues tu palabra nos hace sabio, tu palabra nos bendice. Gracias por esta palabra. Pido, Señor, que bendigas a través de tu palabra la vida de las personas. Dios mío, ministrales, Señor. Si alguien no te conoce, que te conozca en el perdón de sus pecados. Si alguien, Señor eterno, no tiene esa experiencia salvadora contigo, su vida sea transformada a través del poder del Espíritu Santo y de la palabra. Pon un corazón sano y libre de heridas en la vida de la gente. Restaura, Señor, los corazones y las vidas y que podamos crecer en ti. Muchas gracias, Señor. Sea bendito tu pueblo y bendita la gente que ha escuchado esta palabra y que la escuchará, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. También, Señor, ahora te pido que tú, Señor, sensibilices los corazones para que te conozcan. Yo les pido que si alguien no ha aceptado a Cristo, sea de los que están aquí o los que me miran, es muy sencillo y debes hacerlo urgentemente. Aceptar a Cristo no es cambiar de religión. Aceptar a Cristo es conocer y enamorarte del Dios que te trajo a este mundo con un propósito. Es vivir para los propósitos del cielo. ¿Cuándo empiezas a vivir? Cuando aceptas a Cristo en tu corazón. Así que renuncia al pecado. Yo te quiero guiar en una oración en este momento. Di así conmigo: Señor Jesucristo, agradezco tu palabra, agradezco la enseñanza que tú me das, agradezco la bendición, Señor, que me traes al poder estar vivo el día de hoy. Hoy, Señor, en esta hora reconozco que tú eres Señor y Dios. Por lo tanto, me arrepiento de todo pecado. Te abro mi corazón y te recibo en mi vida como mi Señor, mi Dios y mi Salvador. Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida y quiero vivir el resto del tiempo en este mundo para tu honra y gloria. Muchas gracias. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor en esta hora.